Buenas tardes, queridos amigos. Gracias por vuestra asistencia. Gracias a la Casa de la Iglesia por cedernos nuevamente este salón. Tengo a mi lado a don Vicente Altava Gargallo, al que luego os presentaré. Pero antes de nada quiero agradecer su buena disposición para acompañarnos hoy, a pesar de que hay partido de fútbol posteriormente. Y antes de darle la palabra a don Vicente, me gustaría transmitiros algunas ideas clave de la campaña. Como todos ya sabéis, este año hemos elegido el lema "Si tú cambias, todo cambia", para seguir profundizando en el compromiso un año más. Hemos presentado la campaña en el territorio rural, este año concretamente en Cadrete, Caspe y Utebo, y ayer presentamos la campaña a los medios de comunicación social de Zaragoza y que hoy se ha visto reflejada en la prensa. Si tú cambias, todo cambia. En Cáritas lanzamos este mensaje convencidos de la importancia de los pequeños gestos para abordar los cambios necesarios en un modelo económico y social que genera pobreza y exclusión y es insostenible e incompatible con el cuidado de la tierra de la cual nos habla el Papa Francisco. Como él señala, no hay dos crisis separadas, una crisis social y otra ambiental, sino es una única crisis socioambiental que debemos afrontar de una manera integral. Para afrontar este gran reto, necesitamos recuperar el sentido profundo de vinculación y pertenencia a la gran familia humana y a nuestra casa común. Y ahí entran en juego nuestras decisiones de cada día, porque tienen impacto en la vida de las personas y en el conjunto del planeta. Tal y como podemos ver en todos los materiales de campaña que hemos repartido en las parroquias, congregaciones, movimientos, colegios, y algunos de los cuales están a la entrada en la mesa, cada gesto cuenta. Vivir sencillamente, consumir con responsabilidad, acoger al diferente, afrontando y superando nuestros miedos y desconfianzas. Todas esas acciones están en nuestra mano y son formas de luchar contra la pobreza, es una forma de cuidar la tierra, de defender los derechos humanos. Y ahí es donde queremos llegar. Y por supuesto, es un mensaje de esperanza el que queremos transmitir. Si juntamos tu compromiso, mi compromiso y el compromiso de todos juntos, seguro que vamos a mejorar el mundo. No hay que olvidar tampoco que aunque salimos cada Navidad para poner de manifiesto la necesidad de colaborar y ser solidario, nuestro trabajo de lucha por la justicia se extiende a lo largo del año. Y dicho esto, quiero presentaros a don Vicente. Vicente Altava Gargallo es gran conocido por vosotros y por todos nosotros. Le tenemos una gran estima por los 11 años que ha sido delegado episcopal de Cáritas Española y los buenos ratos que habéis compartido con él en los niveles técnicos mixtos, en las asambleas, en las escuelas de primavera y verano. Además de que sus publicaciones y libros han sido y siguen siendo un pilar importante para la reflexión del ser de Cáritas. Actualmente es canónigo de la Catedral de Teruel, de la diócesis Teruel-Albarracín, es director del Instituto de Estudios Teológicos San Joaquín Rollo de Teruel y en su diócesis ha desempeñado diversos cargos y funciones. Ha sido administrador diocesano en sede vacante, vicario general, secretario del Consejo Presbiteral, delegado de Pastoral de la Juventud, profesor de religión, delegado de Apostolado Seglar, presidente de la Comisión Diocesana del Jubileo año 2000, entre otras funciones. Pero ha sido también misionero en Argentina durante 10 años y a veces en sus conversaciones y en sus conferencias su acento argentino se te escapa en alguna ocasión. Es licenciado en Teología por el Instituto Superior de Pastoral de Madrid y además de su extensa aportación en Cáritas Española en el marco de Cáritas Internacionales, destaca su trabajo como asesor para el Sínodo sobre la nueva evangelización en el año 2012 y como miembro desde 2015 del Comité para la Identidad Católica de Cáritas.
y, como ya he comentado, es autor de innumerables títulos sobre pastoral social, espiritualidad y voluntariado. Hoy viene a compartir su experiencia y sus vivencias con todos nosotros, con una conferencia que hemos titulado Una espiritualidad para el compromiso transformador. Y sin más, te doy la palabra. Gracias por compartir tus vivencias con todos nosotros. Muchas gracias, Carlos, por esta amable presentación y por el agradecido reconocimiento a lo que ha sido mi servicio en Cáritas Española. Tengo que confesar que han sido 11 años y pico de mucho trabajo, pero que para mí, lo digo siempre y lo digo con sinceridad, han constituido un verdadero regalo, un verdadero don, un verdadero don. Yo digo muchas veces que me siento un hombre afortunado. Iba a decir agraciado, pero que es palabra más bíblica, pero en castellano eso significa otra cosa, ¿no? Entonces lo dejemos en afortunado, ¿no? Afortunado en mi época de misionero, mis primeros años prácticamente de sacerdote los viví en Argentina, en un primer campo de la Iglesia, como es el campo de la misión. Afortunado también en mi diócesis, donde se me han dado muchas oportunidades en campos diferentes de trabajo. Y por último, justo casi cuando mi vida ya iba intuyendo casi el final de mi ministerio, pues me sorprendió la Iglesia con una llamada a servirla en este campo privilegiado de la Iglesia, que es el campo de la caridad. Así que realmente considero que ha sido eso un regalo, una suerte, un don. Y gracias también por esta invitación a estar una vez más entre vosotros y participar en la campaña, en la presentación de la campaña institucional cuando estamos a las puertas de la Navidad. Quiero saludar de manera muy especial y también cordial a los directivos de esta Cáritas diocesana, a Carlos, a Cristina, a Gonzalo. Un saludo especial también a Armando Cester, que ha sido presidente de Cáritas de Aragón y además consejero de Cáritas Española, de modo tal que también hemos compartido muchas jornadas de trabajo juntos. Un saludo también al que ha sido vuestro director hasta hace poco tiempo y que lo veo aquí presente, a Jaime. Muchas gracias también. Y permitidme también un saludo especial a un amigo que también colabora con Cáritas Española en la comisión financiera como asesor y que es el presidente de la Fundación Federico Sana. Fernando, muchas gracias por tu presencia. Y un saludo para todos, los voluntarios, los contratados de esta Cáritas, a los colaboradores, a todos los que os sentís parte de la caridad organizada de la Iglesia diocesana, porque eso es Cáritas, la caridad organizada de la Iglesia. Y bueno, gracias también a Alba, que es la que estos días se ha puesto en comunicación conmigo para facilitarme todo mi servicio aquí entre vosotros esta tarde. Bien, como veis, estas palabras me permiten también haceros una pequeña confesión, y es esta, que da gusto venir a una Cáritas diocesana como esta, con tantos rostros amigos que te hacen sentir en casa, y con tantos rostros hermanos con los que hemos compartido un largo camino de reflexión, camino de servicio a los pobres en el marco de una misma Iglesia y de una misma Cáritas Española. Gracias a todos, pues, por vuestra presencia y sobre todo por vuestro generoso servicio a los pobres. Dicho esto, que me sale del corazón, vamos al tema que nos ocupa, ¿no?
Como se nos ha recordado, Cáritas viene realizando desde el año 2017 una campaña con el lema "Tu compromiso mejora el mundo". En este marco de profundizar lo que significa el compromiso en favor de los más vulnerables y pobres, este año nos invita a afrontar un compromiso muy particular, el compromiso de un cambio personal si queremos contribuir en algo al cambio de la realidad social. Para ello, la campaña nos invita a mirar a nuestro alrededor y a decidir cómo nos situamos cada uno personalmente ante esa realidad. Y ante la realidad de la pobreza, la campaña nos propone unas acciones bien concretas, algunas de las cuales ha mencionado el director en la presentación. Yo las voy a recordar tal como a mí me han llegado, ¿no? Porque son muchas, pero muy sugerentes, y conviene que las tengamos como telón de fondo en la reflexión que voy a hacer esta tarde. Estas acciones que se nos proponen para esta campaña son acoger sin miedo, cuidar la tierra, compartir nuestro tiempo, consumir con responsabilidad, ser comunidad, vivir sencillamente, compartir nuestros bienes, defender los derechos humanos, practicar la justicia, amar al hermano y sembrar esperanza. Como veis, los objetivos operativos de la campaña están claros. Son muchas acciones, pero concretas y llenas de resonancias sociales. Teniendo claros estos objetivos, ¿qué es lo que se pretende este año? Y se nos dice que lo que se pretende es cambiar nuestras actitudes y contagiar a los que nos rodean para que ellos cambien también. Si no interpreto mal, después de 2 años en los que hemos centrado la atención en el compromiso, en la importancia del hacer ante un mundo herido y dañado, como se especifica en los materiales de la campaña, ahora se nos invita a profundizar en la necesidad de un cambio personal, de un cambio interior, de un cambio en actitudes y criterios para que todo cambie. Porque si tú cambias, todo cambia. Todo a nuestro alrededor mejora si cada uno cambiamos, pero si no cambiamos, nada cambia. Nada a nuestro alrededor tampoco mejora. Una propuesta, pues, que nos invita a mirar más allá del hacer y que nos invita a descubrir que lo más importante en la acción caritativa y social, en el compromiso social, no es solo hacer, sino tener claras las motivaciones de nuestro compromiso y no perder el sentido de lo que hacemos. Perdón, veo que está aquí también el amigo Carlos Saura. Ha llegado más tarde, ¿no? Ya estabas antes, no tenía. Perdón. Un saludo cordial, Carlos. Creí que estabas en Cáritas Española, que hay consejo. Mañana. Hoy había celebración. Vale, bienvenido. Decía, para que no perdamos el hilo, ¿no?, que lo importante no es solo el hacer, sino no perder el sentido de lo que hacemos. Con esto la campaña, fijaos bien, nos advierte de uno de los mayores riesgos que tenemos en el compromiso caritativo y social, y es el riesgo del activismo, el riesgo de vivir tan preocupados y ocupados en el hacer, en lo mucho que hay que hacer siempre en Cáritas, que tenemos el riesgo de perder el sentido, la motivación y la razón última de lo que somos y de lo que hacemos. Y cuando esto sucede una de las peores cosas que nos pueden pasar en el compromiso social. Vivir tan divertidos
en el sentido etimológico de la palabra, que significa vertidos hacia afuera, vivir tan divertidos, tan volcados en las tantas cosas que tenemos que hacer, que perdemos el sentido, la mística de lo que hacemos. Vivir tan volcados en lo que hay que hacer, que cuando nos damos cuenta nos sentimos vacíos por dentro, vacíos de aquello en lo que está la fuente de donde todo mana, como diría San Juan de la Cruz, la fuente en la que se encuentra la razón de ser de nuestro compromiso. Y esa fuente de la que todo mana, esa fuente que motiva, anima, da identidad y sentido a nuestra acción, esa fuente es la espiritualidad, la espiritualidad. De ahí la importancia que tiene en nuestro compromiso cuidar la espiritualidad a la que nos invita el título de la conferencia de esta tarde. Y de ahí el objetivo que nos propone Cáritas en la fundamentación de la campaña, donde nos dice cuidar la espiritualidad, uno de los objetivos, cuidar la espiritualidad que alimenta e impulsa el sentido de nuestro compromiso cristiano. Esta es la llamada. Por otra parte, que nos repite permanentemente, de manera casi machacona, el Papa Francisco en todos sus grandes documentos. Os recuerdo algunos, por ejemplo. Recordemos Evangelii Gaudium. ¿Qué nos dice el Francisco al terminar esta exhortación? Francisco nos dice con toda claridad: ¿queréis recuperar la alegría de ser cristianos, de anunciar el Evangelio, de ser una iglesia en salida misionera y comprometida en promover la inclusión de todos los desechados y excluidos? Cuidad la espiritualidad. El último capítulo de la exhortación. ¿Queréis vivir la alegría del amor, la alegría de una vida gozosamente entregada en el matrimonio, en la familia? Cuidad la espiritualidad. Dice también Francisco, último capítulo de Amoris Laetitia. ¿Queréis cuidar la casa común para que sea habitable, para que sea posible un desarrollo humano, integral y sostenible? Cuidar la espiritualidad, último capítulo de Laudato Si. Y esto lo remata el Papa Francisco presentándonos el ejercicio de la caridad como la gran oportunidad, el camino privilegiado para configurarnos con Cristo y el espíritu de las bienaventuranzas, y como camino privilegiado para ser santos, para lograr la santidad. Necesitamos pues cuidar la espiritualidad, cuidar la mística. Pero fijaos, Francisco nos recuerda algo más, nos recuerda algo que no podemos olvidar, y es que no toda la mística vale para el compromiso. Y lo dice explícitamente, dice así: no sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad. Atención pues a esto, hermanos. Vivimos en una etapa donde se dice que estamos en una etapa de crisis religiosa, pero también sabéis que hay muchos que dicen que no es etapa de crisis religiosa, porque hay muchas búsquedas religiosas. Y uno de los signos de estas búsquedas es la gran cantidad de espiritualidades que hoy se mueven a nuestro alrededor. Hay muchas espiritualidades. Y yo no quiero hacer una crítica con esto que digo, simplemente hago notar lo que dice el Papa, que para el compromiso social no valen todas. Concretamente, no vale la mística sin un fuerte compromiso social, ni vale solo el compromiso social sin una fuerte espiritualidad.
porque siempre es necesario cultivar una espiritualidad, pero una espiritualidad, nos dirá en Gaudete et Exsultate, que nos configure con Cristo y nos configure con el espíritu de las bienaventuranzas, como signo de identidad de la espiritualidad que a los cristianos nos mueve en el compromiso social. ¿Y esto por qué? Pues porque es el Espíritu Santo, por el que confesamos que Jesús es el Señor y por el que formamos parte de un cuerpo en el que cada uno ponemos nuestros dones y carismas al servicio de los demás, en especial de los más débiles. Es el Espíritu Santo el que suscita en la Iglesia el carisma de la caridad. De ahí que necesitemos una profunda espiritualidad si queremos ejercer este ministerio de la caridad. Tal es así, fijaos, que yo creo que de hoy bien podríamos decir que la razón sociológica de Cáritas y del servicio de cada uno de nosotros en ella, o del servicio nuestro en otros ámbitos de Iglesia que no sean estrictamente Cáritas, ¿no? La razón sociológica está en la realidad de los pobres, es verdad. Pero la razón teológica, de la razón de ser de Cáritas y del compromiso de los cristianos en la caridad, está en el mandato nuevo del amor. Y está en el espíritu que nos mueve a ser buena noticia para los pobres. Esta motivación teológica la recuerdan los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y nos dicen, es una frase un poco larga pero la voy a leer porque me parece muy lúcida, muy clara y muy fácil de entender. La Iglesia puede y debe hacer suya, dicen los obispos, la proclamación de Jesús en la sinagoga de Nazaret al comienzo de su vida pública. Cuando le invitan, según costumbre, a dirigir la palabra a los asistentes, en aquel momento diríamos programático, retomando la palabra de Isaías, dice solemnemente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y añadió después, al comenzar su comentario: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Qué bonito este texto, ¿no? Qué bonito. Esa escritura que también acabamos de escuchar nosotros esta tarde, en palabras de los obispos, esa palabra se cumple hoy en todos nosotros y en todos aquellos que siguen haciendo testimonio del ejercicio de la caridad en la Iglesia. Jesús, pues, se siente ungido y enviado por el Espíritu. Y este mismo Espíritu es el que nos envía a cada uno de nosotros desde el bautismo para anunciar la buena noticia a los pobres. De ahí una observación que nos hace también el Papa y que nos hacen los obispos. De tal manera, nuestro compromiso y nuestra acción social está vinculada a la acción del Espíritu. Nos dicen que no podemos caer en la tentación, cosa que ha sucedido en ocasiones, de disociar o contraponer la acción y la contemplación, el compromiso y la oración, la lucha por la justicia y la vida espiritual, como si se tratara de cosas independientes y a veces contrapuestas. Tan importante es no disociar la acción caritativa y social de la espiritualidad que nuestros obispos nos dicen que hemos de acudir con nuestra oración perseverante al Espíritu Santo para que nos encienda en el fuego de su amor, para que veamos al pobre, atentos porque esta es una frase muy expresiva, muy gráfica, muy motivadora,
para que veamos al pobre como Cristo lo ve, le amemos como Cristo le ama y le sirvamos como Cristo le serviría en su tiempo y quiere seguir haciéndolo en el nuestro, ahora por medio de nosotros. Pero dicho esto, como motivación general de la importancia del cuidado de la espiritualidad, vamos a avanzar un poco más y nos podemos preguntar cuáles son las características de una espiritualidad cristiana que después se traducen para nosotros en motivaciones, en actitudes, en criterios, en sentido de todo lo que hacemos. ¿Cuáles serían algunas de esas características? Y la verdad es que las características cristianas son muchas, de la espiritualidad cristiana son muchas. Yo voy a hablar de algunas nada más, pero las he elegido precisamente pensando en el contexto en el que hacemos, contexto litúrgico, ¿no?, en el que hacemos esta reflexión. Esta reflexión la estamos haciendo al final del Adviento y a las puertas de la Navidad. Entonces, a la luz de este acontecimiento que queremos celebrar como una gran motivación también para el ejercicio de nuestra caridad, a mí me parece que hay tres características de la espiritualidad cristiana que vale la pena destacar. Primero, nuestra espiritualidad es una espiritualidad histórica, de ojos y oídos abiertos a la realidad de los pobres. Nuestra espiritualidad, dicho con otras palabras, no nos separa del mundo, no nos hace huir de él. Y sabéis que hay espiritualidades que han provocado la huida del mundo, la fuga mundi, ¿no? No, sino todo lo contrario. Nuestra espiritualidad es una espiritualidad que nos hace vivir muy metidos en la realidad histórica, concreta del mundo en que vivimos. Es una espiritualidad que nos implica en la historia de nuestro mundo y en la historia de nuestra gente. Y es una espiritualidad que nos hace vivir con los ojos y los oídos bien abiertos a la realidad de los hombres con quienes convivimos y a los que servimos. ¿Y esto por qué? Pues porque así es el espíritu de nuestro Dios. Así es el espíritu de nuestro Dios. Recordemos, por ejemplo, me remonto prácticamente al principio casi del Éxodo, pero vale la pena tener esta referencia, después haremos otras más cercanas. Fijaos, por ejemplo, ese texto paradigmático de lo que es el Dios que acompaña a su pueblo y que nos relata Éxodo 3, 1, 14. Ese texto tan precioso donde Dios dice: he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor. Así es nuestro Dios, así es nuestro Dios. Así es el espíritu de nuestro Dios. Un Dios con ojos y oídos abiertos a nuestro mundo, a nuestra historia, a lo que somos, a lo que hacemos, a lo que amamos, a lo que sufrimos, a lo que vivimos. Y la caridad comienza precisamente por ahí. La caridad comienza por fijar la mirada en el otro y estar atentos los unos a los otros. El primer paso para construir un mundo diferente, el primer paso para que todo cambie, como se nos propone en la campaña, es tener ojos abiertos para ver, oídos atentos para escuchar y corazón sensible para conmoverse y tras la conmoción actuar. Hoy no podemos vivir ajenos al drama de los que no tienen trabajo o tienen un trabajo precario, a las familias con todos sus miembros en paro, a los jóvenes excluidos del mercado del trabajo. No podemos permanecer ciegos y vivir de espaldas al genocidio de los pueblos indígenas, al hambre, a la falta de atención sanitaria y de educación, al tráfico de armas, a
al tráfico de personas, a la explotación a que son sometidos tantos millones de hombres y mujeres en nuestro mundo, así como en Europa. No podemos permanecer ajenos al drama de los migrantes y a la vergüenza de las condiciones inhumanas, tantas veces denunciadas por Francisco, con que se trata a los que llaman a nuestras puertas pidiendo protección y refugio. Pero no solo estamos llamados a fijarnos. El Señor nos llama a hacernos cargo los unos de los otros, a hacernos cargo los unos de los otros. Aquella pregunta que Dios dirige a Caín y recoge el libro del Génesis, ¿qué has hecho de tu hermano?, es la pregunta que se nos hace a todos nosotros, a todos los cristianos hoy, en este momento histórico. Tú, financiero, empresario, funcionario, sindicalista, obrero, contratado, voluntario, ama de casa, jubilado, tú, ¿qué has hecho con tu hermano? Tú, Europa de raíces cristianas, ¿qué haces encerrada en tu propio bienestar, en la defensa de tu seguridad como valor primero, y sorda, ciega y sin entrañas ante quienes mueren a tus puertas? Y no vale responder como Caín, ¿soy acaso guardián de mi hermano? ¿Soy responsable yo de mis hermanos? No vale decir yo me ocupo de lo mío, de mi seguridad, de mi bienestar, y nada tengo que ver con mi hermano. No podemos, pues, ¿veis? No podemos vivir y caminar cada uno de nosotros a nuestro ritmo, sin fijarnos y hacernos cargos de los que están apaleados y tirados al borde del camino, como nos recuerda claramente la parábola del buen samaritano. Ni podemos encerrarnos en el disfrute de nuestra seguridad e intereses, endureciendo el corazón con una anestesia espiritual, así la llama el Papa, así la llama Francisco, anestesia espiritual, que nos hace ciegos, sordos e insensibles ante el sufrimiento de los pobres, como el rico Epulón del que nos habla el Evangelio. Para vivir una espiritualidad así, necesitamos también, es verdad, caer en la cuenta de que tenemos que educar la mirada. Tenemos que educar la mirada. Y tenemos que educarnos también en la escucha. No sea que nos pase como aquellos ídolos de los que habla el salmista, que tienen ojos pero no ven, y tienen oídos pero no escuchan. Hemos de ver con los ojos, pero también con el corazón. Y hemos de ver con la razón, con una reflexión lúcida y analítica de la realidad, y a la vez con la luz de la fe, para lo cual nos ayudan las mediaciones de las ciencias sociales por un lado y de la doctrina social de la Iglesia. Son los dos grandes focos que deben iluminarnos en este ver la realidad para poder verla en profundidad. Las ciencias sociales y la doctrina social de la Iglesia. Y necesitamos educarnos en la escucha. ¿Para qué? Para no quedarnos en la superficialidad de lo inmediato y periférico, sin ser capaces de descubrir el clamor que nace de lo profundo que el otro vive, siente y espera. Hemos de educarnos en la escucha, dicho con otras palabras si queréis, para no dar respuestas aprendidas a lo que el otro ni pregunta ni espera, que nos puede pasar en Cáritas, como se decía clásicamente, que pasaba muchas veces en la teología, que era la respuesta a preguntas que nadie ya se hacía, ¿no? Cuidado nos pase eso en Cáritas también. Estamos tan acostumbrados a dar respuestas que sean respuestas que no responden a preguntas que hoy se hacen. Y para no dar respuestas viejas, dicho con otras palabras, a situaciones nuevas. Bien, yo creo que esta es una primera característica de nuestra espiritualidad a la luz de la Navidad. ¿Por qué? Porque
que este fue Jesús, el Dios hecho hombre, para vivir en medio de nosotros con los ojos bien abiertos, con los oídos bien atentos. En segundo lugar, otra característica de la espiritualidad es una espiritualidad encarnada que hace de la persona el centro de la acción caritativa y social. Espiritualidad encarnada. Nuestro Dios, fijaos, es un Dios que se hace presente, como hemos dicho, en la historia de los hombres. Pero esta historicidad de Dios llega a su plenitud en Cristo, en el misterio de la encarnación. En el momento en que vemos que no solo acompaña al hombre, sino que se hace hombre como el mismo hombre. Es lo que tan bellamente canta Pablo en el himno cristológico de Filipenses 2. Cristo no retuvo, no se aferró a su condición divina, no se quedó encerrado en su condición de ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de su rango, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo como hombre. Y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre. El nombre es la identidad que está sobre todo nombre. Esto para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Nuestro Dios en Cristo es el Dios que se rebajó, que se humilló, se encarnó, se hizo hombre en el hombre y como el hombre. Por eso nos dice la doctrina social de la Iglesia que el primer capital que se ha de salvaguardar siempre es el hombre, la persona en toda su integridad. La espiritualidad cristiana, pues, nos da a los cristianos esta convicción, la convicción de que la persona es el centro de la vida y de la acción social. La persona en toda su grandeza y dignidad, de hijo, de hija de Dios, que le viene dada por Dios, que nos ha hecho a su imagen y semejanza, y que no se la damos nosotros a nadie. Si a ello añadimos que Dios en Jesús se hizo carne de nuestra carne, todo ser humano, como dijo ya el Concilio Vaticano II y repitió después muchas veces, sobre todo Juan Pablo II, todo ser humano es en alguna medida, somos en alguna medida encarnación de Dios. Pues mediante la encarnación, el Hijo de Dios se ha unido, en cierto modo, a todo hombre. Por eso decimos en Cáritas, dice la doctrina social de la Iglesia, por eso que el pobre es sacramento de Cristo. Por eso. Como lo dicen nuestros obispos españoles en un texto que a mí me gusta repetir porque me parece muy elocuente. Dicen nuestros obispos de la CES. Podríamos decir que Jesús nos dejó como dos sacramentos de su presencia. Uno sacramental al interior de la comunidad, la Eucaristía, y el otro existencial, en el barrio, en el pueblo, en la chabola del suburbio, en los marginados, en los enfermos de SIDA, en los ancianos abandonados, en los hambrientos, en los drogadictos. Allí está Jesús con una presencia dramática, llamándonos desde lejos para que nos aproximemos, nos hagamos prójimos del Señor. Bien, esta espiritualidad, fijaos, esta espiritualidad, si la hacemos nuestra, es una espiritualidad que a los cristianos nos da un talante diferente de mirar la realidad, porque nos da un talante contemplativo. Es más, este carácter contemplativo nos hace descubrir y contemplar a la persona como lugar teológico, como lugar en el que Dios está, en el que Dios se hace presente, se nos revela y nos habla, lugar en el que podemos encontrar a Dios
amarle y acceder a Él. Por eso el pobre para nosotros es todo esto si sabemos mirarlo con los ojos de la fe. Si sabemos mirarlo con los ojos de Dios y amarlo con el corazón de Dios. Y así hemos de mirarlo y así hemos de amarlo. Comprender pues y vivir la presencia de Dios en el mundo, en el ser humano y de manera especial en el pobre, nos lleva a descubrir que los pobres son lugar de encuentro con Dios. Y esto no es algo periférico, no es algo accidental en nuestra espiritualidad cristiana, sino que más bien esto es el talante, la mística, la espiritualidad en la que debe beber cotidianamente quien se encuentra inmerso en la acción caritativa y social. Esto lo dijo ya Cáritas hace muchos años en un documento sobre reflexión sobre la identidad de Cáritas. Uno de los primeros documentos que tenemos en la estantería de Cáritas, en la serie roja, ¿no?, que llamamos los documentos institucionales. Necesitamos, pues, hermanos, creo que queda claro, ¿no?, una espiritualidad de encarnación que nos haga descubrir el rostro de Dios en el rostro del ser humano y que nos lleve a acercarnos a Él e implicarnos en la vida, en el tiempo e en la historia del hombre. Una espiritualidad de encarnación que nos ayude cada día a amar al otro, sabiendo que al ser humano no se lo salva desde fuera, sino desde dentro. No se lo salva desde arriba, sino desde abajo, como hizo Jesús en su encarnación. El pesebre del Belén, que estos días contemplamos todos y tenemos en casa y en nuestras iglesias y en nuestras plazas, el pesebre del Belén, dice Francisco, es una invitación a tocar y sentir la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo en la encarnación. Y así es implícitamente una llamada a encontrarle y servirle con misericordia en los hermanos y hermanas más necesitados. Esto es lo que dice Francisco en una de sus últimas cartas, que supongo que habréis leído, y si no la habéis leído, pues aprovecho la oportunidad para recomendarla. Es una carta que es corta además, es un documento corto, que ha escrito sobre el Belén, y se titula Carta admirabile signum, pero si no os acordáis del latinajo, pues ponéis Carta de Francisco sobre el Belén y la encontráis enseguida. Leedla, por favor, la disfrutaréis, os ayudará a contemplar, os dará ojos contemplativos ante el Belén. Y por último, una espiritualidad transformadora. Si queremos transformar la realidad, ese es el objetivo de la campaña, que las cosas cambien, si queremos transformar la realidad, necesitamos una espiritualidad transformadora. Una espiritualidad que nos transforme por dentro a cada uno de nosotros, que nos transforme la mente y el corazón, que sea verdadera metanoia, esa palabra que ya nos suena, ¿no?, a todos en la iglesia mucho, ¿no?, que sea una verdadera conversión. Es decir, necesitamos una espiritualidad de conversión a Cristo y a los pobres, como nos dijo Francisco ya al comienzo de su pontificado. Recordáis que Francisco, a los pocos días de ser elegido Papa, nos dijo cuáles eran los dos polos de referencia que asumía para todo su ministerio. Y nos dijo que esos dos polos de todo su pontificado iban a ser Cristo y los pobres, la conversión a Cristo y la conversión a los pobres. Nuestra espiritualidad, por tanto, no es una espiritualidad sin nombre y sin rostro. Hay espiritualidades que no tienen nombre y no tienen rostro. Pero bueno, a unos les sirven,
les ayudan, aunque solo sea a veces, a encontrar un poco de paz, a encontrarse consigo mismos, vale. Pero nuestra espiritualidad no es una espiritualidad sin nombre y sin rostro. Es una espiritualidad, ya lo he dicho antes, centrada en Cristo y en el espíritu de la bienaventuranza. Una espiritualidad que nos configura con Cristo buena noticia para los pobres. Una espiritualidad buscadora de rostros al estilo de Jesús, que se adelanta a ver el rostro de los oprimidos, que sale al encuentro de los que sufren y así hace que las cosas cambien. Así hace que las cosas cambien. A imagen, pues, de Jesús queremos distinguirnos los cristianos por estar al lado de los pobres y por estarlo de manera transformadora y salvadora. Esto significa que nuestra acción no puede servir nunca, y hemos de estar atentos, para adormecer conciencias. Ni puede ser nunca una tapadera de injusticias o suplencia silenciosa de las mismas. Debe ir en la medida de lo posible, y lo digo con toda humildad, en la medida de lo posible, porque una cosa es que digamos las cosas y otra cosa es que sean fáciles de hacer, ¿no? Pero aunque no sean fáciles de hacer, lo que no podemos hacer es no verlas y no aspirar a ellas. No aspirar a ellas. Nuestra acción debe ir en la medida de lo posible siempre a los problemas de fondo y a provocar los cambios necesarios. Ya lo decía esto San Pablo VI, fijaos, en Populorum Progressio, y después lo ha repetido muchas veces la doctrina social de la Iglesia, pero recuerdo esta cita para que veáis que esto ya es doctrina social consolidada en la Iglesia, ¿no? Decía Pablo VI en Populorum Progressio: el que está animado de una verdadera caridad es ingenioso para descubrir las causas de la miseria. Es ingenioso para encontrar los medios de combatirla, para vencerla con intrepidez. Necesitamos ingenio, ser ingeniosos, ser atrevidos, ser intrépidos también. Por eso un debate, fijaos, que hemos de tener siempre abiertos en nuestro servicio de la caridad es si estamos instalados en una caridad de mera asistencia o si estamos promoviendo un servicio transformador de las personas y de las estructuras. Un servicio que nos cambie el corazón y que ataque las causas estructurales de la pobreza. Francisco, nuestro Papa, no elude esta tensión, no la elude, y nos dice en Evangelii Gaudium que el compromiso cristiano en el campo de la caridad incluye diversos niveles de compromiso, diversos niveles. Leo la frase literal. Implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. Fijaos que esta frase, dicha en orden inverso, es un verdadero programa de acción caritativa y social. Porque si la leemos al revés, lo que nos dice el Papa es que el camino de la caridad debe ser siempre progresivo. A veces tendremos que partir nada más que de gestos cotidianos de ayuda, asistencia básica. Pero hay otro paso que hay que dar en la medida de lo posible. Desarrollo integral, tarea de promoción y desarrollo integral de la persona. Y hay otro paso que hay que dar en la medida de nuestras posibilidades. Cambio estructural, transformación de las estructuras que generan pobreza, que están en la causa de la pobreza. No olvidemos esto, no olvidemos, voy a ir terminando ya, no olvidemos esto. Ahora que estamos en Navidad, Dios se hizo hombre,
pero se hizo hombre para que las cosas no siguieran como están. Trabajo le cuesta también al cambiar, lograr, ¿no? Así que no nos asustemos de que nos cueste a nosotros. Pero lo cierto es que Él se hizo hombre no para dejar las cosas como están, sino para que en primer lugar el hombre cambiara. Y cambiara porque se reconociera, pasara a ser hijos de Dios. Y siendo hijo de Dios, hermano de todos los hombres, ¿no? Es decir, ahí tenemos la semilla del cambio transformador que nos trae la Navidad, que en estos momentos, en estos días, nos disponemos a celebrar. Para terminar esta presentación, que no quiero que pase por mi parte desde las 8, por si alguien está esperando el Barça Madrid, para terminar, permitidme tres recordatorios a modo de conclusión. Primero, no olvidemos que el fin de nuestro compromiso social no es tranquilizar nuestra conciencia ni tapar las injusticias dejando las cosas como están. El fin es transformarnos y, desde nuestra transformación, en la medida de lo posible, transformar la realidad. Segundo, tengamos la seguridad de que cuidar la espiritualidad y desde ahí acoger sin miedo, cuidar la tierra, compartir nuestro tiempo, nuestros bienes, todo esto, no lo voy a repetir, todo eso que se nos propone en la campaña de Cáritas, eso nos cambia. Hacer eso ya nos cambia. Nos cambia y hace que las cosas cambien. Nos cambia, y en el lenguaje que está utilizando estos días Cáritas Española, que habréis escuchado en alguna radio o tal vez en televisión, en el lenguaje de Cáritas Española para esta Navidad, nos cambia y nos hace ser un ángel para los otros. Nos hace descubrir que todos tenemos un ángel y que todos podemos ser un ángel para los demás. Ese ángel de la Navidad, que es el que da la buena noticia a los pobres, a los pastores, a los que viven en la periferia. Tengamos la seguridad, pues, de que asumir este campo de compromiso que nos presenta la campaña, eso nos cambia y nos puede hacer eso, ser ángeles para los pobres. Y hay algo más. Tener esas actitudes y comportamientos nos configura con el niño de Belén. Nos configura con el niño de Belén. Y nos configura a la vez con el crucificado de Jerusalén. Qué curioso, ¿eh? Y es que sabéis lo que dicen los biblistas, ¿no? Que el pesebre de Belén es un anticipo de la tumba donde el crucificado reposará, el crucificado resucitado. Por eso digo que tener esas actitudes y comportamientos nos configuran con el niño de Belén y con el crucificado de Jerusalén. Nos configura con los que nacen en las periferias y con los que mueren excluidos en las afueras de la ciudad. Y eso, como nos recuerda Francisco en Gaudete et Exsultate, eso en cristiano se llama santidad. Santidad. Pues hermanos, que seamos santos, que seamos muy felices esta Navidad. Muchas gracias. Bueno, yo creo que después de esa intervención, lo que procedería sería pues estar un rato en silencio, un largo rato en silencio. Yo creo que ha sido un volver
o iniciar ese proceso de transformación. Si tú cambias, todo cambia. Y Vicente nos has dado unos puntos de reflexión, de meditación, pero no son unos puntos de meditación para una hora, sino que son unos puntos de meditación para toda una vida. Es una búsqueda de sentido, un nuevo ser y estar en el mundo, un escuchando la palabra a través de los mensajes que Jesús nos manda, a través de los pobres, a través de estas situaciones que desde Cáritas en el día a día, los que estáis al pie del cañón, estáis viviendo, estáis conociendo gente que sufre, gente que viene desesperada, gente que busca una esperanza, y que vosotros, los que estáis en el día a día en la calle, pues estáis dándoles esa esperanza. Es una forma de hacer latente, manifiesto el mensaje de Jesús. Es dar para encontrar realmente. Y en los demás es cuando encontramos el mensaje de salvación. La metanoia, la conversión, es el mensaje que los cristianos deberíamos tener constantemente. Y es lo que nos está pidiendo Cáritas. Pero yo creo que ya no procede que hable yo, sino que yo creo que procede que hable el Espíritu, y que estos puntos de meditación que nos ha dado Vicente, pues que sea un poco lo que nos haga reflexionar esas Navidades, para que empecemos un hombre, una mujer nueva, que descubra en este mensaje un nuevo sentido a su vida. Y así sí que estaremos transformando el mundo. Y con esto yo creo que no procede ahora un debate, sino que yo creo que procede una reflexión. Gracias por estar aquí, gracias por estar todos los días en el día a día, trabajadores que habéis optado por estar en Cáritas como opción profesional, con lo que todo eso supone. Gracias, voluntarios, porque sin vosotros sería imposible llevar a término este mensaje o esta nueva buena a los pobres. Gracias a los socios, a los donantes, gracias a los que hacéis posible la acción caritativa de nuestra organización. Os necesitamos vuestros recursos económicos, pero os necesitamos más como personas, os necesitamos como voluntarios, os necesitamos que en el día a día estéis presentes, que tengáis la ilusión, todos, voluntarios y trabajadores, que tuvieseis el mismo día cuando optasteis por Cáritas. Eso es muy importante, eso es creerse el mensaje de Jesús, y por eso os animaría a que siguierais con esto. Simplemente recordar que la puerta, para la gente que, bueno, pues que quiera coger, pues ahí tenéis calendarios adaptados a la media de edad nuestra, es decir, con letra grande, que es importante, pues tenéis eso que para que os podáis llevar. También recordaros que en la diócesis, bueno, en todas las diócesis, el día 25, la colecta que se recoge es para que podamos llevar a término esas acciones que estamos haciendo. Feliz Navidad, y que el año nuevo pues sea un año de transformación, de cambio, y que nuestro compromiso con los puntos que nos has dado sea una realidad. Muchas gracias.